Lehenbizi eskerrak eman hemeneoteatik gaur. Ni Ainara Muga naiz, Real Sociedad Fundazioko proiektu arduraduna. Eta honea deialdia luzatu dizuegu bertara gerturatzeko 2026ko Corner Festivalan programa zuekin partekatu nahi genulako. 2026ko 9. ediziontan eskerrak eman edizkiogu beti bezala gure bidelagun izateagatik bai Donostia Kulturari eta baita Txidalkurire bai, eta eskertza berezia Radio San Sebastián Cadena Serri batu dialako aurten gurekin batera bidea egitera. Eskerrik asko. Esan berra daukat, 2026ko kornerrone badaukala beti oso bariatu izaten da, baina aurten badauka olako leitmotiv bat, dagoela erlazionatua azken aldian, Trump, estatu batuetako presidente indanetikan ematen nahi dian mugimendu politikoekin, eta baitare hauek nola mundialetan duten eraginarekin, ez? Orduan hori egongo da presente ekitaldi ezberdinetan, 6tik 3 gutxinez, eta injusture astelenean eukiko dugun jarduerak erlazio zuzena daka gai honekin. Eta astelenean ze izango dugun, eukiko dugu erakusketan inaugurazioa, Ernest Lluken izango dana. Erakusketa honek ardatze eukiko du mundiala bera, ikuskizun bezala, eta ingo da errepaso bat, oain arte, ospatu dira mundial ezberdinetatikan. Eta errepaso honetan, emango zaie bisibilidadea, ertatu dian bitxikeria, egoera sozial, egoera politiko, eta barrei. Sinistu jazue benetan, esateizuetenean oso interesgarria dela, oso divertigarriare bai, anekdotatatik tiratzen da, oso bisuala, eta merezidun erakusketa bat izango da. Eta erakusketa horrekin batera, eukiko dugu Mikel Reparaze parte hartuko duen ekitaldia, el Mundial de Trump, deitu dioguna. Mikel Reparazekin batera Ana Bosch eta Emilio Domenek izango ditugu, eta beraiekin ingo dugu errepaso hori, ez? Nola mugimendu geopolitiko hauek azkenaldikoak erlazionatzen dian mundialakin, hain justure Mexiko eta Kanadakin batera estatu batuetan ospatuko da mundial hau, eta horren inguruko beraien hausnarketak partikatuko dituzte gurekin. Mikel, nahi baduzu zerbait esan? Bai, ez dakit entzuten, bai, bueno. Zuk ongi azaldu duzu, ez? Momentu geopolitiko garrantzitsu baten erdian dago mundua, ez bakarrik estatu batuak edo Europa, mundu osoa. Trumpek hankaz gora jarri du munduko ordena, eta testu inguru horren barruan, batean horrelako zita bat sortzen da. Trumpen mundiala esan dugu, baina egia da, ez dela Trumpena bakarrik, Mexikok eta Kanadak ere parte hartzen dutelako antolakuntzan, eta bertan daudelako estatu batuekin batera, baina ez dago zalantzarik Trumpen politikak eta munduarekiko daukan jarrera horrek baldintzatuko duela erabat. Eta Ana Bosch eta Emilio Domenek, nanissimo, biak kazetariak dira, Emilioren perfila influencer mundutik datorren norbait da, eta beste ikuspegi bat emango dio segurazki, baina azaldu nahi izango duguna, eta batez ere mailan jarri nahi duguna da, batetik Trumpek nola begiratzen dion munduari ze proiektatu nahi duen mundu txapelketa honen bitartez, eta bestetik, estatu batuetan barruan dauden gatazkak, batez ere immigrazioaren kontrako politikekin, horrek ere zerikusi zuzena du futbolarekin eta txapelketarekin. Zergatik, estatu batuetan futbola ikusten duten gehienak jatorri mexikar edo inmigranten ondorengoak direlako, ez? Eta, bueno, zer ikusik edo zer esanik ez, esaterako sarreren prezioak oso garestia dira, eta beste horrek ere, gatazkak ere sortuko ditu, eta horren inguruan hitz egingo dugu, bi kazetari hauekin batera esperientzia handia daukatenak estatu batuetan. Eskerrik asko, Mikel. Haure bai esan bezala Lluken, arratsaldeko 7etan izango da. Eta gero aurkezpena, beraien saioa eta gero, pixkat beraiekin konbersatzeko eta aukera aukiko dugu, edateko pixka batekin eta inaugurazioa, beraiekin ingo dugu bisita gidatutxo bat, eta bertan eitxengo zaitugu. Asteartea, el martes nos acercamos al cine de la mano de la película Días de Fútbol, y para ello contaremos con la presencia o la participación de su director y guionista David Serrano,
y los actores que participaron en la misma, Pilar Castro y Sekun de la Rosa. Con ellos, ¿qué vamos a hacer? Pues irá un poquito de la mano de Olga Grande, que será quien los dirija, irá un poquito de la mano de aquello que ellos entiendan que puede ser interesante contarnos, ¿no? Cosas como pues qué supuso para ellos formar parte de una película que impactó tanto en toda una generación, con qué dificultades se encontraron a la hora de grabarlo, si se esperaba la repercusión que tuvo esa película, bueno, ese tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, nada, pues ese bolo se va a producir aquí, en el auditorio del Estadio de Anoeta, a las 7 de la tarde. Y os esperamos también. Miércoles ya voy a tirar de Maite Mayora. Maite, gran corredora de montaña, actualmente seleccionadora de la selección vasca. Bolo hau euskaraz izango da, eta baita ere hemen estadioan burutuko da, auditorioan ere bai. Eta boloaren helburua izango da punta-puntako adian 6 korrikalariren bitartez, orain aipatuko ditudanak, repaso bat ematea guretzako hain ez ezaguna den mundu bati eta gerturatzea beraien bizipenetara, entrenamenduak, babesleak, bidaiak, lasterketak berak, elikadura, eta hortarako bazein izango ditugun Maite Mayora bera, Sara Alonso eta Malenosa, biak bigarren eta hirugarren geratu dian guantxe bertan ospatu dan Zega Maizkorri, Manu Merillas, 5. izan dela, Joki Lizeaga, Maitekin batera, Maitek esatezian bera baino lehenago hasi dian pionera batzu badaudela, baina Maitekin batera lehenengotakoa izango zen Jokine bai honetan sartzen, eta Kain Larrea, bera hau pixka bat berezia da, bere papera berezi izango da, zeren bera mendilasterketan aritutakoa pixka bat, baina batez ere atletismo ibiltzen da pistan, baina bere bi anaia bai mendilasterketetan. Ordune berak pixka bat emango digu kontraste lan horieteko baliatuko dugu, pista eta mendia, eta baita ere bere anaien relatoa bera kontatzeko gai izango da. Hortaz, Maite, nahi bali maizu zerbait esan? Bueno, egunon lehenengo. Bai, egongo da gurekin helduaien, Aitor helduaien, egongo dela gure galderak egiten. Eta, bueno, lehen egon gara naizketan, askotan niretzako ohikoa arrotza ez dan bat eserrez, beste batentzako oso interesgarria izan daiteke, orduan, bueno, espero dut, bintzat jendeak gu ezagutzea, gure mundua pixkatxo bat jendeari gerturatzea, eta oso pionerak, bueno, gu gizgera batzuk pila txakurzarrak, punta-puntan daudenak posten nahi, Sara eta Malen egotea, punta-puntan daudenak, Manu Merillas nire garaikoa da, baina punta-puntan jarraitzen du, eta, bueno, ez dakit. Espero bintzat jendeak ikustea gure bizitza pizkatxo bat zerakoa den. Vale, y ya con esto nos situamos ya a día 4 de junio, jueves, con Realpolitik, que se va a desarrollar en Anoeta de nuevo, en una de las salas premium, que irá acompañado del bolo, el propio evento irá acompañado de una visita guiada por el estadio y también los asistentes van a tener la posibilidad de tomarse algo para picar y alguna bebida. Este bolo pretende explorar nuevamente ese leitmotiv que os comentaba antes, explorar nuevamente cómo la geopolítica se inserta en los equipos, en las gradas, en el público incluso, en los seguidores, y ellos nos desgranarán pues, aquellas cosas que han ido conociendo a lo largo de estos años de su actividad. Este bolo pivota sobre Realpolitik, que es un podcast que nace de la suma del orden mundial, un podcast sobre geopolítica, y Panenka, una revista especializada en fútbol. Por tanto, aunan conocimientos y dan forma a este podcast que yo creo que va a resultar muy, muy interesante. Para ello vamos a tener a David Gómez, Carlos Martín y Jon Salvador, también a las 7.
Y ya después de esto nos enfilamos ya a la recta final, casi la recta final del programa Corner de este año. Ya es viernes, día 5, y en este caso nos vamos a acercar un poquito a la literatura de la mano de la publicación de un libro, concretamente el libro de José Mari Vaquero. Mi próxima parada se llama El Libro y José Mari lo va a presentar aquí en el estadio, en Anoeta, y para ello va a contar con la compañía de Ander Izaguirre, quienes van a conversar sobre la experiencia vital de José Mari. Además, debo decir que José Mari va a estar arropado por sus excompañeros y leyendas de la Real, con lo cual creo que va a ser un bolo que entre entrañable, divertido y curioso. Y estáis todos invitados también. Y ya sí, ahora ya sí es la recta final. Es sábado, cierre del programa, Chillida Leku, como es habitual. Chillida Leku, un marco inmejorable y una atención y un trato también muy, muy cariñoso, que lo agradecemos muchísimo. Eso hace que la experiencia de los visitantes sea muy especial. Y pues vamos a volver a tener una conversación de dos amigos muy futboleros, como son Carlos Boyero y Joxan Fernández. Y nos van a, yo entiendo que va a ser un bolo en el que se va a plasmar su grado de complicidad y desde esa complicidad nos van a dar su punto de vista del fútbol, de cómo era el fútbol antes, de cómo es el fútbol ahora, qué añoran de lo de antes, qué les gusta y no de lo de ahora. Y todo esto, a su vez, va a ir acompañado de una visita guiada de la que forman parte los compañeros del museo, Chillida Leku, que va a ser previa a la visita. Entonces, Mikel, nahi baduzu zerbait esan? Bueno, lehenik eta behin egunon guztioi, y enhorabuena por el programa, que me encanta que sea un programa tan crítico, ¿no? En este caso, el contexto del Mundial de Fútbol, bueno, pues genera una ocasión para ser muy críticos con algo que está sucediendo a nivel global. Y bueno, me encanta que Carlos Boyero esté en el museo, porque si hablamos de críticos, yo creo que tenemos una magnífica referencia, no lo llamaremos leyenda porque está en activo, pero es una absoluta referencia que junto con Joxan Fernández, bueno, yo creo que nos deleitarán a todos y será un programa y una conversación seguro muy, muy potente. Antes comentábamos, Jean-Paul, esto va a ser pro Boyero y contra Boyero, casi, como decir, va a haber una tensión estupenda. Y además me gusta mucho que aúne también, de alguna manera, el cine. El cine también es cultura y Corner al final es una intersección, hablamos de fútbol y cultura, y en este caso el cine forma, o casi es el banderín, es otro eje más en esta conversación. Y mi aitona, Eduardo, sin ser un cinéfilo empedernido, sí que disfrutaba de películas y de hecho llegó a ser, no me acuerdo qué año fue, finales de los años 70, jurado, perteneció o fue miembro del jurado oficial del Festival de Cine. Por lo tanto, creo que volvemos a meter unos cuantos ingredientes en nuestro pequeño lugar en el mundo, pequeño gran lugar, que es el caserío de Zabalaga, por lo cual yo os invito a todos porque estoy seguro de que será un acto, pues bueno, muy memorable y del que disfrutaremos todos. Yo, Ainara, os pido que este año traigáis un balón, eso sí, ya que habrá que pegar alguna patada al balón en estas campas cuando empecemos las visitas para dar el chupinazo de salida al cierre del Festival Corner, del cual, como siempre digo, estamos absolutamente encantados de formar parte. Forma ya parte de nuestra programación anual y agradecimientos, nada más que agradecimientos para vosotros, para la Real, para todos los que vais a participar este año en el Festival Corner. Y bueno, disfrutemos, demos el chut, sí, ¿no?, de saque de honor. Es que ricasco, Mikel. Mikel ha citado a su aitona, Eduardo Chillida, y debo decir que en esa visita guiada que nos ofrecen desde el museo, nos permiten conocer un poquito esa personalidad de Eduardo Chillida, de cómo entendía Eduardo el mundo y cómo eso se ve plasmado en sus obras. Y también lo recomiendo, yo voy todos los años y todos los años descubro algo nuevo. O sea que es que ricasco.